Este viernes es el Día Internacional de la Discapacidad, dedicado a todas las personas que tienen este problema en mayor o menor medida. En la comunidad son unos 80.000 los discapacitados, un colectivo que ha aprovechado esta celebración para pedir a las instituciones que no se olviden de sus demandas por culpa de la crisis. La educación permanente es una de sus principales reivindicaciones y también una en la que menos se ha avanzado. El acceso al mercado laboral, la accesibilidad o el trato igualitario son otras de sus peticiones. Para el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se ha trabajado mucho para defender los derechos de este colectivo. Una cosa es tratarles bien, una cosa es reconocerles, una cosa es aceptarles, pero un paso importante es que tengan derechos, y ese es el paso que hemos hecho precisamente en esta etapa. En los últimos 10 años se han dedicado más de 40 millones a financiar infraestructuras para discapacitados y más de 160 para concertar plazas y servicios. Pese a los avances, el colectivo alza la voz para que no se les olvide.